siguiente trabajo tiene como objetivo presentar una relación entre la penalidad y los crímenes, la justicia y el arte. Para esto debemos comprender al arte como un medio de comunicación, una expresión de las sensaciones del ser humano, quienes por medio de representaciones y la utilización de diversos medios de expresión buscan generar sensaciones, sentimientos o un algo en los espectadores. A lo largo de este video observaremos diversas obras que espero puedan detallar siendo conscientes de lo que los hace sentir. ¿Qué te hace sentir este rostro? ¿Por qué nos sentimos extrañamente atraídos, fascinados o interesados por elementos así aunque no sean de nuestro completo agrado? Probablemente es solo la representación del rostro de alguien que ha vivido hace muchos años. Nos genera un poco de intriga saber quién habrá sido y qué tipo de vida tuvo. Podríamos pensar que es una escultura más y no la comprendemos, pero no. Lo que estamos viendo es el molde de la cabeza decapitada de Henry Jacques Brancusi, quien el 17 de marzo de 1987 cometió el triple asesinato de la Rue Montaigne. 3 mujeres fueron asesinadas, degolladas y decapitadas por este hombre. Una tenía 40 años, su doncella de 38 y una niña de tan solo 9 años, donde el móvil parece haber sido un robo. Efectivamente es un crimen atroz, y una vez concluida la investigación donde fue hallado culpable, Brancusi obtuvo la mayor pena de la época, la pena de muerte. Ahora que sabes su historia, ¿qué te hace sentir? De pronto un poco más de repulsión, un poco de asco, o incluso mantiene tu fascinación. ¿Ha cambiado tu percepción de la obra? ¿Consideras su condena un acto de justicia? ¿Se merecía este hombre la pena de muerte? La obra fue puesta en el Museo de la Policía de París por Robert Badinter, quien era el ministro de Justicia de Francia 100 años después, y quien abolió la pena de muerte en este país, el cual fue uno de los últimos países de Europa en conservarla. El 9 de octubre de 1981, en un hecho histórico, Francia pone fin a la pena de muerte. A pesar de las críticas y personas que no se encontraban a favor de esta medida, Badinter habla de cómo no hay ningún hombre en el que se deba perder la esperanza, y aún hoy lucha por la abolición universal de la pena de muerte que aún existe en 55 países. Y es que la pena de muerte viola el derecho fundamental a la vida, siendo una pena cruel, inhumana y degradante, que en un sistema de justicia deficiente y humano como el que tenemos, siempre existe el riesgo de ejecutar a una persona inocente, y se presta para prácticas como el silenciamiento de oponentes al gobierno, el ataque a las minorías, y al ser una acción irreversible no permite una corrección en caso de un error. La obra es un recordatorio de que la pena de muerte es una acción vengativa y no de justicia, solo extiende el sufrimiento de la familia de la víctima a la familia del criminal. Se está condenando la violencia del individuo con más violencia, buscando vendernos mediante acciones políticas la idea de que esto disminuirá la delincuencia, aunque los hechos nos demuestran que no es así. Estas acciones son solo una pantalla de los gobiernos para mostrar la eficiencia de las acciones que realizan, quitándole la posibilidad a los condenados de rehabilitarse o de absolución en caso de un error en la condena. Y es que a pesar de haber cambiado los métodos antiguos de ejecución, sigue siendo un asesinato, entre comillas, humano, que busca la aceptación del público y restar la responsabilidad a quienes lo ejecutan. ¿Qué te hace sentir esta obra? Esta pintura tiene por nombre La decapitación de San Juan Bautista. Pertenece a Miguel Angelo Merisi, más conocido en el mundo del arte como Caravaggio, por su lugar de nacimiento en Italia. Un artista muy importante para el arte barroco, llegando a pintar varias obras para la Iglesia Católica en Roma. Caravaggio tenía fama de ser una persona violenta, con un carácter fuerte y agresivo, que se metía en problemas constantemente en los bares de Roma. En una noche de 1606, durante un juego de pallacorda, Caravaggio se peleó con un joven aristócrata, Ranunzio Tomassoni, y tras propinarle un corte en una arteria al querer castrarlo, lo mató y fue sentenciado por el mismo Papa Pablo V a la pena de muerte, de la cual huyó. Se refugió en Nápoles y poco después en Malta, donde continuó metiéndose en problemas constantemente, llevándolo a ser desterrado a Italia. Estando de nuevo en Nápoles fue agredido y quedó con el rostro desfigurado. Estando ya un poco desquiciado vivía con la paranoia constante de que alguien lo atacaría, por lo que dormía con un arma en la mano. Cuando por fin consiguió el permiso para volver a Roma, en una de las paradas en Sicilia, fue detenido por error y finalmente murió poco después de perder su barco hacia Roma. Durante la explicación hemos visto las obras de Caravaggio, la oscuridad en sus obras, las escenas retratadas y los rostros de quienes hacen parte de ella muestran un poco de la realidad del artista, lo que nos hace preguntarnos, ¿cuál podría ser la relación entre un artista talentoso e importante y los crímenes que cometió? O incluso su carácter en sí, de genio atormentado, frustrado y violento. ¿Podemos separar al artista de la obra? ¿Es el arte una representación de los sentimientos o pensamientos del artista, que lo llevó a componer obras donde se representa lo más oscuro y violento del ser humano?
¿O fueron las pinturas las que los llevaron a realizar estas acciones? Una obra perversa que nos invita a la perversión, a aquellos que la estamos visualizando, que podría llegar a influir en quien la observa por días, semanas o incluso meses mientras la está realizando. Estas pinturas que documentan hechos barbáricos, pero que están tan bien logradas, son perfectas, hermosas, complejas, conmovedoras, y llegan a ser admiradas, reconocidas y son vendidas hoy por cifras exorbitantes. El dolor, la vulnerabilidad, la humillación, la desesperación y otras respuestas humanas hacia situaciones violentas, extremas y desgarradoras se convierten en obras maestras, donde la calidad estética nos reprime del juicio normativo, moral y político. La esteticidad de una obra depende de la mirada. Si el objeto artístico pertenece a un ritual o una creencia significativa, no sería contemplada desde su estética en sí, sino desde lo que significa, a diferencia de si lo mira alguien externo, que lo valora por su estética desde una visión teórica. La religión católica por años nos ha llevado escenas sangrientas y tortuosas a planos estéticos. Esta visión estética de la violencia busca mover al espectador inicialmente hacia la piedad, admiración o respeto, pero no remueve el carácter violento de la obra, solo lo hace moralmente más aceptable. Te he dicho al principio del video que estuvieras pendiente de lo que te hacían sentir las obras, pero ¿has escuchado con atención? La música casi angelical de fondo, hecha por un canon de voces sincronizadas de una forma hermosa. Esta música ha sido compuesta por Carlo Gesualdo, un noble compositor italiano, muy adelantado musicalmente a su época, un genio de la composición según los expertos, ya que al ser príncipe de Venosa y conde de Conza, tenía toda la libertad artística para hacer lo que él quería. Se casó con su prima María de Ávalos, hija de un duque, quien a los pocos años de matrimonio en 1590 comenzó una aventura con el duque de Andría, de donde comenzaron a surgir rumores hasta que Gesualdo se enteró y premeditadamente organizó una trampa para tomarlos infraganti, en su propia casa, y con la rabia contenida los asesinó a ambos violentamente. Después de cometer este acto se dirigió al virrey de Nápoles y le confesó lo que había ocurrido. Debido a su alta cuna fue exonerado de toda responsabilidad, por lo que nunca fue llevado a la justicia y volvió a casarse años después, manteniendo su pasión incansable por la música. Podemos hablar de un carácter parcial en la percepción de los crímenes, donde de alguna forma se busca justificar los actos violentos de algunas personas. ¿Qué hubiera pasado con Caravaggio si el hombre al que asesinó no hubiera sido un aristócrata? ¿Contarían los libros una historia diferente? ¿Y si Henry Pranzini hubiera sido un noble francés que asesinó a 3 mujeres desconocidas, hubiera sido condenado por la ley y ejecutado de la misma manera? La ley en Colombia promueve la imparcialidad de los jueces en los procesos judiciales, pero desde nuestra humanidad y nuestros valores siempre se tiene una opinión, que puede ser influenciada por diferentes factores externos a los hechos juzgados, y nos llevan a un sistema judicial que dicta sentencias más severas hacia aquellos que son más vulnerables dentro de la sociedad y no tienen un estatus económico o político que les permita librarse de pagar por sus acciones. ¿Tiene nuestra ética conceptos estéticos? ¿Tenemos una doble vara para juzgar y medir a los demás con base en la superioridad moral e ideológica que identificamos en algunas personas, influenciada muchas veces por factores externos? Pregúntate si estás juzgando los crímenes con base a los hechos o a tus percepciones estéticas. Podríamos poner cientos de ejemplos de artistas retratando escenas históricas, sangrientas, de asesinos plasmando sus pensamientos en arte y de la extraña fascinación morbosa que ejercen todos, aunque más en algunos, el lado más oscuro de la humanidad y que nos lleva a cuestionarnos nuestros valores morales y la forma en la que juzgamos todo lo que vemos, las personas o incluso los hechos.